Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por participar en nuestro ciclo de entrevistas. Hoy tenemos la justicia deportiva en las federaciones nacionales, el caso de la Comisión Nacional de Resolución de Disputas de AFA. El entrevistador es Blas Pugliese, director de nuestra revista temática de Derecho del Deporte. El entrevistado es Pablo Carlos Barbieri y les leo un poco su currículum. Abogado, posgraduado en asesoría jurídica de empresas UBA, profesor titular regular de concursos, quiebras y títulos circulatorios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, profesor adjunto de Derecho Comercial 3 en Facultad de Derecho de la Universidad del Museo Social Argentino, director y docente de la Diplomatura en Derecho del Deporte UMSA, profesor titular del Seminario en Derecho del Deporte, materia de grado optativa, en la Facultad de Derecho de la Universidad del Museo Social Argentino, docente en la especialización en Derecho del Deporte en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, autor de numerosas obras y artículos sobre Derecho del Deporte y Derecho Comercial, conferencista en Argentina y en el exterior, comentarista en nuestro portal Microjuris, ex miembro del Tribunal de Ética de AFA 2017-2022 y miembro de la Comisión Nacional de Resolución de Disputas de AFA. Bueno, ahora sí, también saludo a la gente de Facebook que nos está viendo, además de los que estamos acá. Hola Blas, ¿cómo andás? Estás sin audio, ¿eh? Federico, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas Ahí gracias. está, se escucha perfecto y se te ve bien. ¿Cómo Perfecto, andás? muy bien. Voy a reactivar el audio a Pablo que no lo tiene todavía, ¿eh? Exacto. Pablo, ahí creo que podés, ahí está. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto, Buenas Pablo. tardes. Un gusto. Saludos a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. Hace tiempo queríamos hacer una charla de este tipo a propósito de la constitución de un nuevo órgano de justicia deportiva en el seno de la AFA, y agradecemos la participación de Pablo, que es integrante de dicho tribunal. Queríamos hacer una introducción de qué se trata este órgano, que nos contara un poco cómo vienen avanzando. Y para eso, Pablo, queríamos primeramente hacer una breve introducción de qué estamos hablando cuando hablamos de órganos de justicia deportiva en el seno de federaciones deportivas, que ese instituto que se crea entre privados para resolver cuestiones conflictivas en el seno de las federaciones deportivas, y qué correlación tienen estos órganos de origen privado con la justicia ordinaria, que el Estado permite su funcionamiento, pero siempre bajo la órbita de la justicia ordinaria. Dos o tres palabras introductorias sobre este tema y después entramos de lleno en la Cámara, si te parece, Pablo. Perfecto, Blas. Bueno, reitero mis saludos. En realidad, la Comisión Nacional de Resolución de Disputas ha sido aprobada por boletín del 24 de mayo del 2023. Como vos bien decías, se trata de un órgano de la llamada justicia deportiva, que no es absolutamente incompatible con lo que es la justicia ordinaria. Es un método de resolución de disputas, yo me animaría a decirles alternativo, con una competencia absolutamente marcada y puntualmente marcada en el artículo 1 del reglamento, y que además de todo eso reserva la competencia ordinaria específicamente para aquellas cuestiones que tienen de antemano determinada la competencia ordinaria, como por ejemplo el tema laboral. Queda claramente excluido el tema laboral, atento a que tanto en el convenio colectivo de entrenadores de fútbol como el de jugadores de fútbol
se establece la justicia laboral como competencia. En este punto me gustaría señalar una cosa. En la ley 20.160, que es la ley que regula el estatuto del futbolista profesional, hay un tribunal arbitral previsto que nunca se constituyó, que luego fue prácticamente derogado, de hecho, por los distintos convenios colectivos de trabajo que establecen precisamente la competencia de carácter laboral. El órgano está en formación, han sido designados ya 12 árbitros de los 15 previstos. Que yo tenga entendido, todavía no ha tenido casos a resolución, pero lo que yo les estoy afirmando no significa que sea la verdad revelada, en virtud de que podría ser yo tranquilamente un árbitro no electo, entonces estar tramitando algún otro procedimiento sin la intervención mía como árbitro, lo cual es probable que suceda. Pero como todo órgano nuevo, plantea dilemas de carácter interpretativo, plantea determinado tipo de cuestiones que seguramente se irán resolviendo en muchos casos con la interpretación de los propios árbitros a medida que intervengan. Ese es un poco el panorama general, Blas, que les podría pintar a todos acerca de este órgano nuevo, que, les repito, yo no he sido llamado a ningún tipo de intervención, pero eso no significa que no haya otros árbitros que sí lo hayan sido. Ahí, Pablo, te hago, bueno, ya entramos de lleno en lo que se refiere a esta Cámara, y te hago dos breves preguntas. Una es, ¿cómo se inserta este órgano de justicia deportiva dentro del esquema general de AFA, que ya tenía previstos otros órganos de justicia, uno específico para agentes o intermediarios, otro del Consejo Federal, el propio de la gerencia Comet de apelación en el organismo de resolución de disputas? ¿Cómo se inserta esto? Y después, la segunda pregunta, a propósito de lo que mencionaste, hemos visto publicaciones de una nómina de 12 árbitros sobre 15. ¿Es porque está faltando la proposición de algún grupo de interés o en qué estado está eso? Empiezo por el final. Falta la proposición de un grupo de interés que creo que es el Consejo Federal o las ligas del interior. Pero estaría habilitado para funcionar con 12, porque en realidad cada panel arbitral necesita 3, ¿sí? Uno electo por cada una de las partes intervinientes, y el tercero o electo por acuerdo entre las partes, o en su caso designado por la Secretaría General del órgano. No me acuerdo la primera, Blas. El resto de los órganos jurisdiccionales. Sí. Bueno, de hecho quedan absorbidas determinado tipo de competencias por la Cámara, ¿sí? Si vos ves el artículo 1, vas a encontrar en el punto C los litigios entre un intermediario o agente de fútbol con su club, con un jugador, con un entrenador, con otro intermediario o agente de fútbol, con lo cual estaría absorbiendo las competencias del órgano de resolución de litigios, el ORL. En relación al tema Comet, también en cierto grado absorbe determinada competencia, porque en el punto B
se establece precisamente la competencia respecto a diferencias entre cálculos indemnizatorios, resoluciones emanadas del sistema COMET en el marco del reglamento de indemnización para jugadores jóvenes. Obviamente no roza en su competencia ni con el Tribunal de Disciplina ni con el Tribunal de Ética, que tienen su ámbito de reglamentación propia y no se superpone absolutamente en nada con esto. Yendo estrictamente, Pablo, a la designación de hasta ahora 12 árbitros, ¿cómo fue el proceso de selección? Si hubo concursos, posiciones, y después Mirá, una subpregunta en este tema, que el artículo 3 lo menciona, o sea, los árbitros son designados por el Comité Ejecutivo, pero dice que pueden ser reelectos por su sector de interés. ¿Cómo se entiende esa redacción? ahí hay un tema. Yo no te puedo decir cómo fue el proceso de selección general de los demás árbitros. Yo puedo contarte el mío. Uno de estos grupos de interés me propuso y fui entrevistado por la Secretaría General y posteriormente me llegó a los 20 días más o menos una notificación acerca de mi designación. El resto, francamente, no lo sé, porque fueron entrevistas que yo sé individuales o elección por determinados criterios. Te puedo hablar del caso mío, no te puedo hablar del caso de los demás, porque además de todo eso, yo me conocí con muchos de los miembros del órgano en la reunión que tuvimos entre todos hace unos 20 días más o menos. Algunos los conocía de la actividad profesional y a otros no, ni siquiera los conocía, con lo cual me los presentaron en ese momento. No me acuerdo qué era el otro que me habías preguntado. Sobre la designación y la proposición de la reelección, que de acuerdo al artículo 3 está en cabeza del sector del grupo de interés que los propuso. En realidad, ahí lo que hay que interpretar, yo creo que hay una confusión. En ningún caso el grupo de interés va a poder reelegir. En realidad lo que el grupo de interés va a tener que hacer es proponer la reelección, porque todos tienen que ser designados por el comité ejecutivo, ¿no? No hay, además de todo eso, a partir o sea, nosotros no sabemos a ciencia cierta en el momento en el cual la cuestión finalice en estos mandatos, cuál es la organización que vamos a tener de los distintos grupos de interés, ¿no? Es decir, hoy tenemos una liga profesional de fútbol. Hace algunos años teníamos una Superliga Argentina de fútbol. Dentro de 4 años, francamente, yo no me aventuraría a decir claramente si seguiríamos teniendo esta misma organización o no, no lo sé. Lo mismo pasa con las cámaras de intermediarios o de agentes, es decir, hoy puede haber reconocidas algunas y mañana puede haber reconocidas otras. Pero no, o sea, no creo que la interpretación sea de que el propio grupo de interés proponga la reelección y con eso automáticamente funcione, porque en verdad hay que ver cómo están compuestos o cuál es el formato de esos grupos de interés el día de mañana. Perfecto. Y yendo un poco más a lo procedimental o a la práctica, si bien no tienen casos, pero surgen del texto del reglamento algunas incógnitas que a mí por lo menos se me generaron.
Por ejemplo, leyendo el artículo 14, dice que deben estar representadas por mandatario profesional de su elección. ¿Qué Las implica esto? partes, Sí, las las partes. partes. Eh, un mandatario profesional de su elección, sí. Hay algunas cuestiones que va a haber que precisar a lo largo de la interpretación y a lo largo del procedimiento. A mí me parece que estamos hablando de algún apoderado letrado, ¿no? A pesar de que no lo dice el texto, ¿sí? Me parece que va a ser bastante complicado que en la intervención las partes cuando demanden o contesten demanda y desarrollen el procedimiento no tengan asesoramiento letrado, ¿no? Me parece que va a ser complicado, pero sí, hay puntos como para interpretar esto, es claro. Yo tengo por lo menos 4 que iremos viendo a lo largo del desarrollo de los distintos procedimientos, si son necesarias estas interpretaciones y cómo. ¿Mm? Correcto. Continuando con las cuestiones procedimentales, veo que está previsto un sistema híbrido entre presentaciones en formato papel y digitales, y en algunos casos ambas. Ahora, la pregunta que me surge natural es, siendo un país tan extenso territorialmente nosotros, pero la sede física de la Cámara está en Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo hace un club de Jujuy o de Tierra del Fuego para presentar físicamente en papel una demanda que además la tiene que presentar en formato digital? ¿Eso lo han previsto? Yo creo que a la corta o a la larga vamos a tener un expediente digital. Es decir, esto va a ser imprescindible. Lo que pasa es que hay que adecuar los sistemas a a ver cómo llamarlo, invulnerabilidad del sistema, ¿sí? Pero a mí me parece que tarde o temprano vamos a tener un expediente digital. Esto está claro, ¿no? Eh, me da la impresión de que esto va a terminar así. Porque el mismo problema se suscita yendo a la prueba Y a prevista. los testigos, Exactamente, los a los testigos, testigos, sí, declaración personal y presencial. a los testigos, sí. En los testigos el tema de la declaración presencial está claro. Eh, a mí, hay determinado tipo de cuestiones que no las puedo, eh, a ver, como avanzar mucho porque estaría adelantando determinado tipo de opiniones, ¿no? Pero me da la impresión que vamos o va a haber que adecuar estas cuestiones, sí, a mí me parece que sí. Sobre todo para los casos de una determinada distancia, ¿no? O sea, Correcto, superando una determinada distancia. correcto. Después también yendo, que esto lo hemos charlado previamente, a, a las cuestiones formales en cuanto a las presentaciones, traslados, notificaciones, la flexibilidad que pueda tener el procedimiento. Eso imagino que harán camino al andar, todavía no tienen precisiones. No, eh, no, tampoco se va a tampoco el tribunal arbitral o cualquier tribunal arbitral puede caer en una situación de exceso ritual manifiesto, ¿no? O sea, hay que ir adecuando las cuestiones. En realidad lo que hay que garantizar claramente es el acceso al sistema, ¿no? Más allá de algún requisito formal más importante o menos importante. En realidad lo que hay que tratar no es de complicar la vida de quienes acudan a resolver el conflicto,
sino por el contrario tratar de facilitársela. ¿Mm? Correcto. Después hay un par de artículos del reglamento que refiere a la publicidad de los laudos y de los procedimientos, que pone en cabeza de la Secretaría Jurídica esa facultad. Por un lado dice que tiene obligación de publicarlos, y por otro dice que solo aquellos que revistan interés general. ¿Cómo queda esa situación? Lo va a tener que resolver la Secretaría Jurídica. O sea, esto excede a los árbitros en sí. Sin embargo, a ver, todos tenemos que movernos dentro de un sistema de estricta confidencialidad en relación a el caso en el cual intervenimos, en relación a las deliberaciones, etc. A mi entender, o sea, mi interpretación, y esto yo sí puedo adelantarlo, cuanto mayor publicidad haya de las resoluciones, o sea, de los laudos arbitrales, mejor. Es decir, para mí, esta es mi idea. No soy el secretario jurídico del tribunal, pero mi idea es esa. Es decir, que una vez que se obtenga el laudo, tenga la mayor publicidad posible. Quizás sea en la web de AFA, quizás sea publicado por boletines, eso no lo sé, pero en verdad, más allá de la notificación formal a cada una de las partes para eventualmente algún tipo de aclaratoria o en su caso la vía recursiva ante el TAS, yo soy partidario de la publicidad de los laudos. Esto es mi idea, sobre todo porque estamos hablando de un órgano nuevo, de determinado tipo de cuestiones que quizás se construyan a medida que se vayan formulando las distintas decisiones y sobre todo por la transparencia de la cual tiene que estar rodeada la gestión. O sea, yo entiendo que eso debe ser así. De las charlas internas que han tenido ustedes como grupo, Una sola, una sola han no creas tenido. que muchas, no, una sola. No. Porque, digamos, quería preguntarte, ¿cómo ven ustedes esa figura bastante fuerte que está en cabeza de la Secretaría Jurídica, velando por los procedimientos, pero tienen funciones bastante importantes? ¿Qué sistema de trabajo van a tener entre ustedes con los árbitros? Eso todavía no está del todo definido. A ver, ahí hay como una especie de trabajo previo a la designación y a la intervención de los árbitros que tiene que hacer la Secretaría Jurídica. ¿Sí? Esto está claramente previsto en el estatuto. A partir del nombramiento de cada uno de nosotros para intervenir en cualquier conflicto, hay como una especie, el reglamento tiene como un procedimiento en cuanto a la intervención de los árbitros, me refiero, que es bastante claro. O sea, en las facultades, en las obligaciones, hasta incluso nos permite, interpretarlo de determinada manera, el reglamento, buscar o procurar determinados medios probatorios que sean necesarios para resolver el conflicto, incluso que no sean propuestos por las partes. El trabajo de la Secretaría Jurídica, yo en el primer comentario que tuve, que hice de este tema, que fue en Microjuris, antes
siquiera de que me convocaran, yo marqué que la Secretaría Jurídica era un órgano de fundamental importancia en el desarrollo del procedimiento. No diría más importante que el tribunal en sí mismo, porque en verdad ingresaría en una suerte de lucha de egos que no tiene ningún sentido, pero me parece que las funciones de la Secretaría Jurídica son importantes. Te repito, Blas, y les repito a todos, es decir, tuvimos una sola convocatoria en el cual aceptamos los cargos, tuvimos charlas sobre determinado tipo de cuestiones, pero mucho más que eso no me puedo extender porque además fue hace muy poco tiempo, ¿no? O sea, por eso incluso no te puedo decir si hay o no hay conflictos en este punto, porque no lo sé. Por lo menos a mí no me llamaron a intervenir en ninguno. Ahora, si hay otros árbitros interviniendo, yo no lo puedo saber. Viendo el texto del reglamento, veo que hacen bastante hincapié en las cuestiones procedimentales del debido proceso y demás. ¿Qué crees que puede suceder en caso de tener que recurrir a medidas cautelares y recostarse, sí, esta vez en la justicia ordinaria para implementarlas? Porque eso no está previsto en el reglamento. ¿Vos cómo lo ves eso? A mí me parece que las medidas cautelares son propias de la justicia ordinaria. No, justamente. Es La decir, justicia deportiva debiera recurrir, aunque no está previsto en este reglamento, a la justicia ordinaria, o prevén prescindir de la justicia ordinaria en todos los casos. no, a ver, si a nosotros llega un conflicto en el cual una de las partes viene con una medida cautelar ya adoptada, o sea, no podemos obviarlo al respecto, o sea, no podemos, a ver cómo decirlo, mirar para otro lado. Claramente hay que cumplir las medidas cautelares. Vos me decís si los árbitros podemos recurrir a la justicia para la adopción de una determinada medida cautelar. No, Eso me querés digamos, preguntar. esta pregunta tiene origen en cierta reticencia del ordenamiento jurídico deportivo de origen privado en trabajar mancomunadamente con el de origen público, en este caso la justicia ordinaria. En la legislación civil está previsto que en los procedimientos arbitrales se recuesten en la justicia ordinaria para ejecutar las medidas cautelares que fuesen necesarias. Nada de eso lo he visto escrito en el reglamento, por eso me pregunto si van ¿cómo operaría esto en este caso de Yo la Cámara? te repito, yo no puedo adelantar criterios. ¿Sí? Yo tengo mi criterio formado al respecto. Yo tengo mi criterio formado al respecto. A mí me parece que justicia deportiva y justicia ordinaria tienen que trabajar de una manera relativamente armónica, por llamarlo de algún modo. ¿Sí? Pero, o sea, hay que analizar muchas cuestiones al respecto. Lo que, a ver, el hecho de generarse esta situación no significa que haya que prescindir de la justicia ordinaria. No, no, son órbitas absolutamente distintas. No, no me parece que haya ni siquiera algún tipo a ver cómo decirlo, de colisión, porque si un club quiere reclamar por ante la justicia ordinaria una determinada deuda con otro club, lo puede hacer tranquilamente y prescindir de la Comisión Nacional de Resolución de Disputas. Es decir, esto es así.
Perfecto, Pablo. No sé si querés ampliar alguna cuestión en particular que te interese, que conozcamos, y después abrimos a preguntas que seguramente algunos de los participantes tengan para hacernos. No, yo creo que en este tipo de cuestiones se hace camino al andar, ¿no? Con lo cual hay que ver muchas situaciones. Se van a presentar eh, muchas más incógnitas en el planteo y a lo largo del desarrollo de la cuestión de los distintos procedimientos que se ventilan, ¿no? Con lo cual, yo en todas las oportunidades que me ha tocado participar en órganos de esta naturaleza, no solamente en el ámbito deportivo, sino en el ámbito universitario o incluso dentro del Estado, yo he tratado de propugnar la agilidad, ¿no? Más allá de la eficiencia y de la especialización y del conocimiento, propugnar la agilidad. A mí me parece que eso es un elemento que hay que tratar de, de hacer hincapié, ¿no? En la tarea de todos, desde la Secretaría Jurídica hasta cada uno de los árbitros. Obviamente no se le puede pedir a las partes, porque en realidad las partes están trabajando bajo un formato de contienda, ¿no? De litigio, entre demandas, contestaciones, eventuales reconvenciones, etcétera, etcétera. Con lo cual me da la impresión que desde el lado nuestro es de donde hay que propender a este tipo de cuestiones. Yo quiero resaltar eso. Después me parece que va a ser mucho más útil responder algún tipo de preguntas que nos quieran formular. Repito, en tanto y en cuanto las pueda responder y no implique esto adelantar ningún tipo de opinión o de cuestión que el día de mañana pueda provocar algún tipo de recusación en, 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 en una eventual intervención, ¿no? Así Por que supuesto. no hay ningún tipo de problema. No sé cómo lo manejan, pero a su disposición en lo que pueda. Ahí, Federico, no sé si vos advertiste alguna pregunta en la otra plataforma o en esta misma, o si alguien quiere hacer alguna intervención de los participantes. Hay una pregunta acá, que fue hace unos minutitos. ¿La llegaste a ver en el chat o la leo? A mí me Eh, preguntás, no, yo No, no la llegué a leer, ahora la miro. A yo la ver, leo en voz alta, para todos. sí. Pregunta, tiene nombre de licenciada. ¿Tiene algo que ver la no demarcación o conceptualización de lo que es violencia en los estadios de fútbol para resolver la conflictiva en cuestión? ¿me lo podés repetir, Sí, Federico? sí, voy. ¿Tiene algo que ver la no demarcación o conceptualización de lo que es violencia en los estadios de fútbol para resolver la conflictiva en cuestión? No entiendo muy bien el significado de la pregunta. Eh, si quiere, espera que la busco y le doy audio, así puede de última Sí, sí, mejor, la puede porque hablar. no entiendo a dónde apunta. Es Sí, decir, a ver, eh, ahí te puse para reactivar el audio a quien preguntó. No está el nombre, pero bueno. Hola, buenas tardes, mi nombre es Valeria y en el marco de un trabajo que estoy haciendo, quería saber si de todo lo que he buscado en la legislación, no hay una conceptualización de lo que es violencia en los estadios de fútbol. eh, por ende, la justicia, ¿no? Como hablaba el señor Pablo Barbieri, que decía que debían actuar en armonía. Esa no conceptualización que no encontré sobre violencia en los estadios de fútbol, ¿tiene algo que ver con esta
con esta situación de la que estábamos hablando? No, es que me parece que nosotros no vamos a tener intervención en situaciones de violencia, salvo que haya un reclamo de daños y perjuicios, un reclamo patrimonial. O sea, la intervención del órgano, o la competencia, mejor dicho, si nosotros lo vemos en el artículo 1, en lo que tiene que ver con clubes, dice disputas de carácter económico entre ligas, miembros de una liga, clubes, etcétera, etcétera. Las cuestiones relativas a la violencia o a los episodios de violencia en cuanto a daños sufridos por espectadores, por ejemplo, por deportistas, tienen competencia en la justicia común, en la justicia ordinaria. No podría aparecer un órgano federativo con competencia en eso, claramente, con lo cual el concepto de violencia dentro de los espectáculos deportivos además está definido por una normativa positiva al respecto, donde se atribuyen las responsabilidades tanto de carácter penal como de carácter civil, con el famoso artículo 51 de la 2492, que es aplicado profusamente por la jurisprudencia o por la justicia ordinaria, sobre todo, repito, la que tiene competencia civil, con lo cual parecería que no tiene demasiada relación con la competencia de este órgano, ¿no? A propósito de eso, Pablo, de la competencia, ahí recordé una duda que se me surgió a partir de leer el texto. Dice, competencia, artículo 1A. Cualquier otra persona adscripta a la AFA. ¿Esa adscripción hasta dónde llega? ¿Qué se entiende por eso? Ese es un tema que hay que resolver. Ese es un tema que hay que resolver. Entre los dilemas que tengo yo respecto al reglamento, uno de esos es ese. Es no menor, digamos. Uno de esos es ese, sí. Es decir, ¿qué se entiende por persona adscripta a la AFA? Si por persona adscripta a la AFA vamos a entender personal contratado por AFA, personal me refiero profesional o personas humanas, o vamos a ampliar el espectro y lo vamos a llevar a proveedores o proveedores de servicios o lo que fuera. Ese es un tema que hay que precisar claramente. Federico. Acá en el chat no hay más preguntas, ¿eh? ¿Quieren que abramos un espacio para preguntas? A ver si alguien más quiere preguntar algo. Por supuesto. Bueno, si quieren mediante el chat, o si quieren que me avisen y les habilito el audio. Más fácil. Yo mientras me voy fijando en Facebook. No, Facebook. Ahí te puso, gracias por la respuesta, Pablo. Lo vi. Bien. Aprovecho para saludar a Carlos Iparaguirre, a Norberto, a Ricardo, amigos desde hace muchísimo tiempo que nos conocemos y bueno, entre los que conozco, porque después me aparecen nombres que a lo mejor los conozco, pero al no tener la visión de la figura en la cámara, puntualmente los tengo a los tres de frente al lado mío, entonces es imposible no saludarlos. Muy bien. Muy bien. Bueno, si no hay más intervenciones, lo que podríamos hacer, Pablo, es comprometernos a, de acá a un tiempo, volver a hacer una charla de esta ya con casos, con camino andado,
y ahí nos vamos a encontrar con mayores cuestiones para debatir, para charlar. Sí, sí, sí. Yo me comprometo, me pongo a disposición de ustedes. Les repito, es decir, todavía está esto en pañales, o por lo menos lo que yo conozco está en pañales. A lo mejor hay tramitando 5 expedientes y ninguno me quiso proponer a mí como árbitro, ¿no es cierto? Y bueno, está muy bien que lo hagan, pero, o sea, van a surgir interpretaciones, van a surgir determinado tipo de cuestiones seguramente, y seguramente va a haber debate y posiblemente haya debate interpretativo dentro mismo de los conflictos, probablemente, o dentro mismo de cada uno de los expedientes, lo cual claramente va a llevar a la riqueza de la tarea que se vaya a cumplir, ¿no? O sea, en esto, los que me conocen a mí saben que soy un tipo extremadamente abierto y que si es cuestión de sentarse a estudiar y a escribir y a interpretar, yo levanto la bandera y voy ahí adelante de todos. Bueno, esperemos... Ahí hay un participante, Pablo, que quiere hacer una consideración. Sí, A ver. ahí Carlos te puse para habilitar el audio. Saludarte también, Pablo, primero. ¿Cómo estás, Carlos? Bien. Aprovecho para hacer una pregunta muy general, no creo que esto signifique adelantar posición por tu lugar de árbitro, pero al ser una creación reciente, estamos hablando de la modificación del estatuto sobre fin de año y la constitución ahora, ¿qué pasa? He leído no he leído detalladamente el reglamento, pero bueno, establece la competencia, los casos de carácter económico y demás. Pero, por ejemplo, si se trataran de convenios, hasta ahora los convenios que se podían firmar en el ámbito dentro del mundo del fútbol, no traían acordada la existencia de la intervención en caso de conflicto de esta comisión, porque la misma no existía. Generalmente tienen la previsión estatutaria de la figura del TAS, digamos, o de la posibilidad de algún tribunal arbitral, pero... Y bueno, para el antecedente de Simi contra Talleres, donde precisamente a partir de la inexistencia de un ámbito federativo, el club reclamante, creo que fue así, llega a la instancia del TAS, pero ahora, ante la creación la nueva comisión, si una de las partes llega con un convenio donde está pactada la intervención de un tribunal ordinario, llega una de las partes a pedir la intervención de la comisión, ¿cuál sería? Por lo menos tu postura, no digo la postura de otros árbitros, ¿no? Yo entiendo que el acogimiento tiene que ser voluntario de las dos partes, al no estar previsto expresamente. Es decir, si vos en un convenio prevés la justicia ordinaria, lo podés someter a un tribunal arbitral, sobre todo porque este tribunal arbitral no estaba creado al momento en el cual el convenio se formalizó, ¿no? Y posiblemente no haya estado creado al momento del incumplimiento, o a lo mejor sí, porque puede el incumplimiento ser posterior. Lo que pasa es que habiendo una jurisdicción ya elegida, una jurisdicción y una competencia ya elegidas, el someterla a otra, sobre todo si estamos hablando de justicia ordinaria, en la dicotomía con la justicia federativa o el órgano federativo, tiene que tener el acogimiento de la competencia de la otra parte.
O sea, a mí me parece eso que es así. El tribunal no va a poder intervenir en un asunto en el cual hay fijado una competencia ajena, ¿no? Y una de las partes la somete voluntariamente. Esa es mi opinión. Ahí no es que esté adelantando nada, porque en realidad me parece que creo que todos coincidimos un poco en eso, ¿no? Me parece a mí. Ahí habilito a Diego para hacer otra pregunta que me pidió. Diego, ahí te puse. Muy buenas tardes para todos. Buenas Los tardes. saludos de Uruguay. Primero, bueno, agradecer el conocimiento que están brindando y tenía una consulta respecto a lo que habló el doctor en lo referente a las medidas cautelares. Porque me vino la duda, porque entiendo que el artículo R37 del procedimiento del TAS habla de medidas cautelares respecto a, si bien obviamente estamos hablando a nivel FIFA, pero sobre todo me interesaba cuando se nombró que las medidas cautelares podían ser entendidas siempre en la justicia ordinaria y no en la justicia deportiva. Entonces, la duda que me viene es si en las cámaras de resolución de disputas internas de cada federación igualmente se podría aplicar, como lo hace el TAS, por ejemplo, algún tipo de medida cautelar, siempre que se dé obviamente la apariencia o buen derecho, como manejan en el TAS, y muchas veces una contraprestación de contracautela, ¿no? Esa es la primera pregunta, y ya que estoy, aprovecho y hago un pequeño abuso de la cordialidad, y consultar también cuál es la visión, si la puede manifestar ahora, la visión respecto a la conformación de la Cámara de Agentes, ¿no? Con este reglamento nuevo que obviamente trae tantas discusiones y entiendo que traerás aún más en el futuro respecto a la aplicación en cada federación también. Muchas gracias y gracias por aprovechar. Bueno, Diego, a ver, acá la diferencia es que el reglamento de funcionamiento del TAS prevé expresamente las facultades de dictar determinado tipo de medidas. En el código de ética de AFA, por ejemplo, también está esa posibilidad, ¿sí? De dictar algún tipo de cautelar. Limitada en el tiempo y ante determinado tipo de cuestiones como muy excepcionales. Acá no. Entonces, yo no quiero adelantar mi opinión, ¿no? Al respecto, porque se puede presentar algún caso y me designan a mí como árbitro, me traen la grabación y me tengo que excusar. Con relación a la segunda cuestión, al de la Cámara de Agentes, es un lío bárbaro eso. Perdón la expresión poco académica, es un lío bárbaro. De hecho, ustedes fíjense que no hay unanimidad incluso de criterios para la emisión de los reglamentos locales de agentes, ¿no? Cuando en el caso de la figura de los intermediarios sí había algún tipo a ver cómo llamarlo, de concordancia un poco más general. Hablo fundamentalmente de Latinoamérica, ¿no? Me parece que ahí hay mucho para trabajar. Casi me animaría a decirte, Diego, demasiado para trabajar. No te puedo dar una opinión ni a favor ni en contra. Habría que ver cómo lo reglamentan a nivel local. El círculo
se va a cerrar el tema de los agentes cuando aparezcan los reglamentos de carácter local, ¿no? Los de cada asociación en particular. Y ahí recién me parece que se podría dar una opinión un poco más contundente sobre el particular. El tema de ir, venir en la figura agente, intermediario, agente, etcétera, da la idea de que el régimen de los intermediarios como tales fracasó. Si no, no irían a buscar un cambio de figura tan rotundo, ¿no? Y volver un poco a lo que estaba vigente antes del régimen de intermediarios, obviamente con determinado tipo de cambios, o modificaciones. Pero me parece que hay que trabajar mucho y yo no aventuraría ningún tipo de opinión hasta que no estén los reglamentos locales. De tu asociación, de la uruguaya, de la nuestra, o sea, cuando aparezcan, ahí recién vamos a poder cerrar un poco el círculo, pero es un lío bárbaro. Permitime hacer un pequeño agregado con el tema de las cautelares que surgió a partir de una inquietud que yo tuve. El tema es que en la legislación positiva argentina, en la legislación civil ordinaria, se permite la constitución de tribunales arbitrales, pero se advierte que en caso de requerir medidas cautelares, un árbitro puede determinarlas, pero la ejecutoriedad tiene que ser a partir de una autoridad competente, en este caso un juez ordinario de la justicia civil. Para medidas cautelares y diligencias preliminares. No podría un árbitro de un panel arbitral ejecutar una medida cautelar que tiene competencia exclusiva la justicia ordinaria en este caso. Bueno, no hay más preguntas, creo, ¿no? Creo que Ricardo quiere preguntar algo, me parece, Chiquito, dice Chiquito con Ricardo Frega. Pará, Norberto, ¿no? Ricardo y Norberto, en ese orden. Y Norberto me levantaron. parece que también, no lo había visto, pero ahí está. Ahí, a ver, pará. Ahí ¿Yo está, voy Norberto. o va Ricardo? Ahí se habilitó Norberto. A mí. No, Norberto. ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Pablo? ¿Cómo estás? Un ¿Cómo gusto andás? saludarte. Mira, me parece que hay algo que en tu discurso, en tu comentario, me sonó algo que me parece que se les escapó en la reglamentación. Vos hablaste de situaciones de daños Perdón, Norberto, no la hice yo a la reglamentación, te aclaro. No, me parece que a que la haya hecho, no me interesa quién la hizo. No, o sea, no. Vos hablaste de daños y perjuicios. Sí. ¿El tribunal ese está habilitado para daños y perjuicios? Si hay reclamos, si son reclamos patrimoniales entre clubes, sí. Pero, perdón, hay un conflicto de interés, porque el que está habilitado para daños y perjuicios es el Tribunal de Disciplina, y no una nueva comisión. Habrá que ver cuáles son los planteos. También esa misma cuestión se presentó entre el Tribunal de Disciplina y el Tribunal de Ética. Por eso, pero el Tribunal de Disciplina tiene un había reglamento, cuestiones sobre se terminó daños y perjuicios resolviendo. específico. Yo creo que las cuestiones sobre daños y perjuicios no van a... Mi idea es que no van a llegar a nosotros. Es decir, esa es mi idea. Creo que no van a llegar. Pero si llegan tendremos que verlo. Sí, o sea, eso mi idea... por lo menos ameritúa que se modifique el reglamento de transgresiones y penas en los artículos que hacen a daños y perjuicios. Puede ser, sí. Mi idea es que ese tipo de cuestiones no van a llegar a nosotros. O sea, mi intuición más que mi idea, ¿no? Mi intuición. Pero bueno,
sí, hay varias cosas que resolver, como enigmas, hay varios planteos. Yo les dije, yo tengo 4 o 5 que incluso tienen que ver con cuestiones de competencia y no se las voy a adelantar porque también estaría trasladándole a ustedes o a todos mis propias dudas si en realidad lo que, o sea, la función de esta reunión no es que yo les transmita mis dudas, sino en realidad tratar de evacuar las dudas de ustedes. Pero hay cosas para interpretar, sí, claro, sí, seguro. Le habilito el audio a Ricardo, que también quería. Gracias, Pablo. Ahí te puse, Ricardo, si podés. O no nos escucha. Está muteado, Ahora sí. Ahora sí. Bueno, primero, Pablo, nada, un gusto saludarte, como siempre. Nada, transmitirte, los varios que hemos hablado, que una tranquilidad y una alegría que vos seas miembro de este tribunal. Podemos tener opinión de otro tipo con otros y con gente de la Secretaría General, claramente, pero bueno, saber que hay una pata seria y con una trayectoria, nada, transmitirte esto. E imparcial. Yendo al tema, dos cositas. Uno, el tema de la competencia es tan amplio que uno dice, por ejemplo, esa típica cosa de un menor, cuando se quiere ir amateur, de un club a otro, que al final termina siendo un amparo en la justicia ordinaria, esto se tramitará. Y esto entonces se lleva a la legislación aplicable, porque si bien formalmente te están diciendo que se va a aplicar los reglamentos de AFA, FIFA y la legislación ordinaria, bueno, ¿puede el tribunal arbitral o este tribunal aplicar el tema de la Constitución Nacional, un control de legalidad? Porque en el fondo a veces el planteo que se hace cuando se va un menor de un club a otro es el control de legalidad sobre el reglamento federativo. Entonces, bueno, como todo, habrá que ver cada caso. Un tema sobre eso. Sí. Más allá del tema puntual, que yo, te repito, no te voy a aventurar opinión, claramente hay que aplicar la Constitución Nacional, o sea, independientemente del carácter federativo del tribunal, vos tenés que aplicar normativa vigente y tenés que aplicar la Constitución Nacional, y si fuera necesario aplicar un tratado internacional también, en tanto en cuanto sea ratificado por el Congreso y tenga la jerarquía constitucional que todos conocemos. Sin adelantar opinión en este caso puntual, o sea, esto... Porque ustedes están, es un tribunal que, y ahora va la segunda consideración, una opinión de café. El tribunal tiene que hacer equilibrio entre los reglamentos federativos y la legislación ordinaria, que en teoría está por encima. Entonces, este tema que te planteaba puntual, finito y fronterizo del tema de menores, hay un reglamento que dice lo que dice, y aplicar legislación ordinaria sería ir un poquito contra el reglamento. Pero más allá de esto, y acá sí va la segunda reflexión, ¿cuál es la naturaleza de este tribunal? Porque ¿sabes qué pasa? Porque un poco la pista la fue dando Blas también, ahí dijo, bueno, tenemos arbitraje, tenemos como un contrato más en el Código Civil y Comercial, y lo tenemos también supuestamente en la mayoría de los códigos de procedimiento civil y comercial de nación está. Después habrá que ver el Código de Procedimiento de cada provincia, que se supone que también. Entonces, y aquí está la reflexión, ¿es un tribunal arbitral? ¿Emite laudos por más que tenga el nombre de laudo? ¿O es una cámara de rango federativo, digamos, supuestamente paritario, conformado por los grupos de interés, que como está dentro de la federación, digamos, no tiene quizá la naturaleza de un tribunal arbitral? Entonces, eso también es otro tema que va a ser de debate, porque me parece va a llevar hasta dónde puede estirar la cuerda y hasta dónde puede llegar este tribunal, si es o no un tribunal arbitral.
jurídicamente Es el hablando. mismo debate con otros enfoques quizá, o con otras implicancias, que se dio en relación al órgano de resolución de litigios, a pesar de que no estaba constituido como un tribunal arbitral. De hecho, en mi intervención en el Tribunal de Ética, por ejemplo, el tribunal recibió una denuncia de un intermediario contra el presidente de una institución por determinado tipo de manifestaciones públicas que consideraron violatoria a las conductas éticas, etcétera, etcétera, obviamente formuladas por redes sociales, ¿no? Ahora todo parece que se ventila en las redes sociales. Y a su vez había un conflicto que estaba resolviendo entre el club y el intermediario, el órgano de resolución de litigios, promovido por el mismo intermediario, ¿sí? Entonces, nosotros lo resolvimos con un criterio mucho más práctico, en lugar de en lugar de discutir competencias y discutir naturalezas jurídicas, etcétera, etcétera, consideramos que no había una conducta violatoria a la ética, porque en realidad no la había. En realidad no la había, eran unas manifestaciones que se vertían, incluso había causas penales en el medio, y cuando hay causas penales en el medio, es imposible intervenir y dictaminar en una cuestión que está sometida a la jurisdicción penal. Pero sí, es muy posible que ese conflicto también se plantee, Ricardo, y es muy posible que en ese caso, obviamente, cuando haya determinado tipo de negativa o de reticencia por parte de una de las partes, sea necesario fijar una posición desde el punto de vista jurídico. La mayoría me debe conocer seguramente hace mucho tiempo, no le escapo a ese bulto. Yo no le escapo al bulto de tener que fijar posición, ni tampoco de tener que debatir incluso cuestiones de esta naturaleza. Me parece que es más, es necesario y casi hasta sabio fijar criterios o terminar fijando criterios sobre el particular, ¿no? Obviamente, en tanto y en cuanto tengan razonabilidad desde el punto de vista jurídico, ¿no? Es decir, no emitir criterios con cualquier disparate. Con lo cual, es muy probable que esto se plantee, y es muy probable incluso que se plantee rápido, ¿no? Habrá que ver cuál es o cuáles son los conflictos que se llevan a consideración del tribunal. Yo tengo mi intuición, pero repito, es una intuición, nada más que eso, y tengo hasta incluso la intuición de hasta quiénes pueden llegar a ser los protagonistas de esos conflictos y por qué situaciones. Yo te planteo otro tema puntual, o se los planteo en general, y esto lo planteo yo. A ver, si vos tenés un club que está concursado, ¿sí? Un club que está concursado, y hay una deuda de carácter concursal, o sea, de causa o título anterior a la presentación de la apertura del concurso preventivo, que en lugar de verificarse el crédito, como debe ser por la ley 24522,
el club acreedor viene a hacer el reclamo al tribunal. ¿Sí? Ahí tenés otra situación. O sea, la ley de concursos, una ley de orden público, ¿no? O por lo menos en algunas partes una ley de orden público, pero en cuanto al deber verificatorio sí, o a la carga de verificar sí. Bueno, yo creo que no van a faltar reclamos de esa naturaleza. Y entonces vamos Pablo, a ¿te tener puedo que hacer buscar una...? posición. No, está claro. Ahí me parece que la clave está en lo que dijiste cuando empezaste la charla. Y que me parece que también está por lo menos en la redacción del reglamento, que estos son procesos voluntarios. O sea, no es que si es un debate entre dos clubes, pareciera, quizá hay una endija que diga, no, no, es obligatorio. Yo no lo veo, quizá estatutariamente, no lo sé. Si una cosa es que sea voluntario. Entonces, si es voluntario, como vos decías antes con la pregunta de Carlos, mira, las dos partes. Si es posterior, bueno, tiene que estar la voluntad explícita de las dos partes. Si estas son las reglas del juego, entonces se reduce mucho el problema del conflicto. El problema es que si se empieza a interpretar, no podés ir a la justicia, como hay algún artículo del estatuto que dice, no se puede acudir a la justicia ordinaria, salvo que la ley expresamente lo permita. Entonces, hay un campo ahí poco claro, poco, digamos... Pero se ha ido a la justicia ordinaria. Sí, O sea, no, digo a se partir ha de ido, ahora. Lo anterior seguro. Yo digo a partir de claro, ahora. sí. Yo no vi ninguna parte de obligatoriedad, yo no la vi, no la vi. Claramente yo no lo vi. Hasta me animaría a decirte que podría ser objetable algún grado de obligatoriedad. Distinto es que empecemos a ver en todos los convenios, o en todos los convenios de transferencia, por ejemplo, que se fija voluntariamente la jurisdicción de la Comisión Nacional de Resolución de Disputas. ¿No? Entonces, ahí la historia cambia, porque vos ya la fijaste de antemano a la jurisdicción, o a la competencia. ¿Sí? Por eso yo digo siempre, esto se tiene que hacer camino al andar, ¿no? A mí me parece que va a ser necesario incluso en algún momento alguna capacitación de esta naturaleza que venga desde el mismo lado de AFA, ¿no? Me da la impresión, sobre todo en la comunicación a los clubes del interior, en la comunicación a los clubes a lo mejor que no tienen un departamento jurídico conformado, y que pueden ver en la Comisión Nacional de Resolución de Disputas algún camino quizá un poco más barato desde el lado de los costos y más rápido para ventilar un conflicto, ¿no? Entonces, me da la impresión que algún tipo de capacitación de esta naturaleza sería necesaria al respecto, pero bueno, ya ahí la cuestión me excede. Ahí sí me declaro incompetente. Una brevísima consideración sobre la participación de Ricardo que hizo hace un ratito, sobre cuestiones que puedan suscitarse sobre transferencias federativas de menores, que también inicialmente se me había ocurrido como un posible conflicto. Sin embargo, la competencia está dada por disputas de carácter económico. Entiendo que esas no tienen, pero si la tuviesen, una dimensión económica, ojo, porque la legislación civil veda, o sea, prohíbe recurrir a tribunales arbitrales a cuestiones de familia y de consumo. Y entiendo que un contrato de afiliación deportiva de un menor con un club podría aplicar derecho de consumo. Pero todas estas son cuestiones de debate jurídico que, bueno, la iremos resolviendo con el tiempo. Bueno, ahí Blas, vos decís una cosa que es muy importante y en cierto modo
respondo un poco la pregunta de la colega que nos hacía hace un rato, es decir, a ver, prácticamente es imposible que haya un reclamo de daños y perjuicios de un espectador contra un club en la Comisión Nacional de Resolución de Disputas, o en la Cámara Nacional de Resolución de Disputas. ¿Por qué? Porque ahí también está en juego defensa del consumidor. Es decir, ya Correcto. esto claramente, desde Mosca para acá, pero en algunos casos antes que Mosca, porque hay antecedentes anteriores de Mosca, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia está claro que la relación entre el espectador y el organizador es una relación de consumo. Después les daremos los matices que le querramos dar desde el punto de vista jurídico para un lado o para el otro, ¿no? Porque esto depende un poco en el lugar donde nos situemos. Pero ahí sí, por ejemplo, hay una competencia que está excluida. ¿Por qué? Porque la Ley de Defensa del Consumidor claramente de orden público. Si barrió la Ley de Defensa del Consumidor prácticamente la posibilidad de ejecutar pagarés derivados de relaciones de consumo y echó por tierra gran parte del derecho cambiario, entre ellos el principio de abstracción que viene a nosotros desde el siglo XIX para acá, imagínate una cuestión de esta naturaleza, ¿no? O sea, ahí me parece que no va a haber demasiado margen. Correcto. Bueno, Federico, no sé si hay alguna intervención más. No. En el chat no veo, igual hubo bastantes, así que les agradezco a todos su participación. Vos no tenés nada más, Blas, y lo cerramos. No, tomar el compromiso de Pablo para de acá a unos meses Dale. volver a hacer esta reunión y charlar sobre cuestiones habidas al interno de la Cámara y volver a debatir en estos Perfecto. términos. Ningún problema, ningún problema. Bueno, muchas gracias a todos por la participación, Federico. Les agradezco la invitación, la convocatoria. Gracias a todos los participantes. Gracias, Blas, Federico. Y bueno, estamos en contacto a su Hasta la disposición. próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Blas, por haber gestionado la entrevista. Gracias, Pablo, por haber respondido todas las preguntas, no solo de Blas, sino también de los participantes. Y gracias a todos por haber participado. Así que será hasta la próxima. Chau, gracias. Buenas tardes.